Buenas tardes, les habla Natalia Gómez. Este trabajo lo realizamos con Caterina Olmedo, Sandy Rodríguez y Karen Lara. El día de hoy realizamos un análisis del documental Arambe por la vida. Entonces, al analizar este documental, identificamos los siguientes problemas sociales. El primero fue la discriminación racial. Entonces, las personas afrocolombianas en su día a día enfrentan perjuicios y estigmatización en su vida cotidiana. Esto pues lo podemos ver en tratos desiguales en los espacios tanto laborales como sociales y educativos. Bueno, también identificamos la pobreza estructural. Entonces, la mayoría de estas comunidades afrocolombianas viven también en condiciones de extrema pobreza, tanto así que cuentan como con acceso limitado a servicios básicos como el agua potable, la electricidad o el saneamiento. Además de eso, encontramos el desplazamiento forzado. Entonces, pues vemos como el conflicto armado en Colombia ha obligado a numerosas familias a abandonar sus tierras ancestrales. Entonces, en el documental pues, se incluían historias de personas que recuerdan cómo la violencia pues, las desarraigó de sus tierras. Además de eso, vimos la estigmatización de género, vimos como en varias ocasiones pues las mujeres afro, además de otra comunidad, expresaron su discriminación como por su género y por su color de piel. También pudimos encontrar el problema social de falta de acceso a educación de calidad. Entonces aquí los niños y jóvenes no pues enfrentan barreras para acceder a esta educación que cuente con buenos recursos y de buena calidad. Además de eso, vimos la invisibilización cultural. Esto significa que pues ellos prácticamente pasaron como invisibles y no tenían casi pues, reconocimiento externo. Gracias, compañera Natalia, por tu intervención. Bueno, desde el trabajo social escogimos como problemática el desplazamiento forzado dado al impacto que han tenido las comunidades afrocolombianas. En el documental Arambe por la vida podemos ver varios testimonios de cómo las comunidades afrocolombianas han sufrido los vejámenes del desplazamiento forzado. Dentro de ellos tenemos un testimonio de una madre de familia que tuvo que abandonar su casa, su tierra, su territorio por culpa del desplazamiento y se tuvo que hacinar básicamente en una población donde los grupos armados predominan. Eh, Esto no solo afecta pues el hecho de dejar su vivienda y de esta pérdida, sino pues también el desarraigo cultural y la ruptura pues de las relaciones sociales que sostenían en su territorio. Haciendo un desplazamiento, un rastreo bibliográfico, podemos ver que Agudelo en el 2005 señala que el desplazamiento forzado afecta desproporcionalmente las comunidades afrocolombianas, quienes han sido históricamente asentadas en territorios, en comunidades donde los actores armados son los que predominan. Este autor destaca que la pérdida del territorio afecta no solamente el sustento económico, social, sino que debilita la identidad colectiva y grupal de las comunidades afros. Urray y Botero en el 2007 también argumenta que el desplazamiento forzado genera consecuencias no solamente en el factor económico, sino en el factor social, en el sector factor familiar, impactando negativamente la calidad de vida y nosotros como trabajadores sociales debemos identificar no solamente que el desplazamiento, la intervención va a ser diferente porque cada caso de desplazamiento pues abarca unas necesidades especiales dependiendo de la comunidad que se vaya a intervenir. Sí, compañera Sandy, muy buenas noches. Buenas noches, compañera. Buenas Buenas noches. noches, profe. Bueno, yo voy a hablar sobre el análisis de problemas priorizados según Mosquera y León, 2003. Bueno, este es un artículo que pone una perspectiva crítica sobre los procesos de intervención en comunidades afrocolombianas y también enfatiza un poco sobre los desplazamientos. Bueno, yo como perteneciente de la comunidad afrocolombiana puedo dar un testimonio de que es un artículo muy acertado, ya que enfatiza sobre de que hay que tener en cuenta mucho las culturas y crear soluciones alineadas a ella, ¿no? La cultura de esa sociedad, su entorno y su desempeño. O sea, ver cómo, o sea, cuáles son los problemas reales para buscar soluciones reales. La importancia de ver cómo, o sea,
de ver cuáles son las necesidades que tenemos como comunidad afrodescendiente y no ir creando, y también ellos ponen y cuestionan mucho sobre el sistema, que muchas veces los sistemas gubernamentales ponen como solución de un desplazamiento, subsidios o casas de asilo, sin ver realmente lo que uno necesita en el momento de estar desplazada. Pues no sé si saben, pero yo también soy desplazada. De hecho, tengo un testimonio real de que el artículo sí pone en vista muchos problemas y es muy cierto lo que dice, de que debemos ser un poco más sensibles y en muchas ocasiones, hasta de hecho en el momento de instruir a las personas en cuestión de necesidades, ¿no? Por ejemplo, yo en el tiempo de que fuimos desplazados, nosotros vivíamos en una comunidad, porque yo soy de Guapi, Cauca, ¿no? Nacida y criada aquí. Pero mis papás tenían de sustento unos negocios en una vereda aledaña de aquí cerca. Es donde hubo un desplazamiento masivo, donde toda la comunidad le tocó desplazarse hasta el municipio principal acá es Guapi, pero él consta de muchas veredas. En ese momento, hubo un señor, prácticamente era el vocero del pueblo, y él, en el momento de desplazarnos y ya llevar un tiempo amplio acá en Guapi, vio que todos estábamos pasando por muchas necesidades. Entonces él decidió hablar con un coronel del ejército. Y el señor estaba pidiendo como un apoyo militar para ellos poder irse a su tierra porque estaban pasando muchos problemas aquí, a pesar de que el gobierno, digamos, estaba pendiente, digamos, en llevarle la comida, en el asilo, que las cobijas, que todo eso, no se sentían bien en ese territorio porque estaban era a merced de lo que les podían dar y no veían como un mecanismo de ellos sobrevivir allá. Pues es un pueblo donde ellos no tienen, no encontraban qué hacer, porque de hecho ellos vivían de la pesca, de la producción agrícola, y este es un pueblo, o sea, vivían frente al mar, esto acá es un río, dejaron todos sus mecanismos de trabajo, sus lanchas, sus canoas, sus redes, todo, ¿no? Quedaron sin nada. El señor les dijo que no les podía brindar ese apoyo y a él le dio un paro. El señor, lamentablemente, después de eso, un agente se cayó, se murió, y todo podemos decir que fue en base a a desinformación, porque donde hubiera visto de pronto un apoyo de un trabajador social o de los sistemas adecuados, o al menos él supiera dónde poder presentar la petición, quizás no le haya sucedido un caso como este. Es ahí donde yo comparto, digamos, el análisis de Mosquera y León, porque antes de hacer una intervención hay que priorizar la problemática. O sea, si hubo un desplazamiento y lo que perdió la comunidad fue su tierra, pues entonces como prioridad debería ser devolvérsela, ¿o no? No crear unos sistemas que no tienen que ver con el entorno cultural o donde ellos puedan desempeñarse bien. ¿De qué sirve dar un subsidio si ellos todo el tiempo, si ellos no van a poder más adelante depender de ellos mismos cuando ya no le den el subsidio o si el subsidio no les alcanza? ¿Cómo hace uno? ¿O no, compañeras? Entonces ahí es donde entra la importancia de tener una visión holística, de plantearse la problemática antes de buscar posibles soluciones. Conocer bien el entorno cultural, social, su pasado, cómo se desempeña esa sociedad, cuáles son sus fortalezas, sus debilidades y así mismo buscar la solución. No ir creando soluciones colectivas porque pues somos comunidad diversa, cada uno tiene sus necesidades y de acuerdo a ellas es donde tenemos que buscar la solución. Muchas gracias, le doy el paso a mi compañera Karen. Así es, compañera Catherine. Muy importante tu aporte y sobre todo muy importante el testimonio que nos acabas de contar porque es algo muy real y que pasó en tu comunidad. De pronto no tenemos nosotras como tus compañeras esa vivencia de ese pueblo afro que tú sí la tienes. Entonces es muy importante. Por eso también en nuestra propuesta de intervención, el objetivo general es fortalecer la resiliencia psicosocial y la capacidad de incidencia de la comunidad afrocolombiana desplazada, promoviendo el bienestar y la defensa de sus derechos territoriales, ¿no? En objetivos específicos tenemos dos, que es facilitar el proceso de sanación colectiva mediante espacios de apoyo psicosocial que permitan a los desplazados enfrentar el trauma y la reconstrucción de sus lazos comunitarios. El número dos tenemos empoderar a los líderes comunitarios con herramientas legales y organizativas para exigir el retorno seguro o la titulación de tierras en sus nuevos asentamientos. Entonces, debido a que nosotros este documental nos ha llegado mucho el documental de Arambé porque pues nuestra compañera Catherine es desplazada y también es de la comunidad afro, pues vimos la necesidad de tener estas intervenciones como más nuestras. En la orientación teórica, la propuesta fue fundamentada como en el enfoque del trabajo social crítico, inspirado en Paulo Freire, en que él enfatiza que la concientización y el empoderamiento de las comunidades oprimidas. Entonces vimos que también nos podemos apoyar en Paulo para esta intervención, que nos permite tener un enfoque de desplazamiento forzado no solo como un problema material, sino como sino una forma de opresión estructural que requiere que las comunidades
se intervengan como agentes de su propio cambio. En el método de intervención, pues nosotros escogimos el comunitario. ¿Por qué? Porque el desplazamiento afecta a la comunidad en general y trabajar de manera colectiva fomenta la solidaridad, la recuperación de su identidad cultural que se va perdiendo a medida que hay desplazamiento y la capacidad de negociación con las instituciones. Las actividades que nosotros proponemos sería el círculo de palabra, encuentros quincenales, donde los desplazados compartan sus experiencias, usen narrativas u expresiones artísticas, como lo puede ser en la música, en el dibujo, donde ayude a procesar ese duelo de desplazamiento. Talleres de formación, ¿en qué lo basamos? En sesiones mensuales con los líderes sobre la Ley 70 de 1993 y con las estrategias de incidencia de políticas para reclamar sus derechos territoriales, que básicamente es lo que nos dice esta ley, ¿no? Que es dar a la población desplazada, especialmente afro, eh, sobre su qué, dar los títulos de los asentamientos baltíos que ellos utilizaron debido al desplazamiento que tuvieron de su región. Y jornada de memoria, que serían eventos semestrales para visualizar las historias del desplazamiento ante la sociedad y ante las autoridades. ¿Cómo se harían? Serían mediante expresiones culturales o foros públicos donde la comunidad exprese cómo se sintieron en ese momento y cómo han logrado salir de ello. Este sería un tiempo de ejecución de 12 meses con evaluaciones trimestrales para ajustar las actividades según las necesidades que vayan surgiendo lo largo de la intervención, ¿no? No es solamente unos meses, sino tenemos un año para poder hacer esta intervención. También podemos decir que en el documental, a forma de conclusión, Arambe por la Vida resalta las realidades y las historias y los sueños del pueblo afro, no solamente como mujeres o como hombres, sino también como comunidad LGTBI, que se ha visto muy afectada también por la discriminación y por las demás luchas que tiene esta comunidad. Y desde el trabajo social puede entender que las expresiones compartidas en este material re- reflejan procesos de resistencia, ¿no? Organización comunitaria y la lucha por la dignidad de los derechos humanos. Esto nos da a entender el documental. ¿Ustedes qué creen, compañeras? Bueno, Sí, compañera, gracias. Que me da la compañera. Pues yo creo que, pues sí, usted tiene mucha razón. Creo que las intervenciones que nosotros como trabajadores sociales podemos hacer respecto al desplazamiento forzado pueden ser implementadas a través de un enfoque comunitario participativo que garantice que la comunidad afrocolombiana sea protagonista de su propio desarrollo y que sus necesidades y sus prioridades sean respetadas y atendidas. Así sí, es que compañera, sí, tienen toda la razón y sí, como dice el documental de Arambe, que significa todos juntos, es como, o sea, como ir echando de lado pues la parte discriminatoria, como que ser más empáticos, saber que todos somos personas, que todos merecemos respeto, independientemente de nuestras orientaciones, bien sean sexuales o por nuestra raza, más bien buscar soluciones colectivas, juntos y en especial uno como afrocolombiano, porque en el caso del feminismo y de la orientación sexual, por el lado de acá es un poco complejo porque son un poquito más duros. O sea, no es lo mismo ser trans o gay, digamos, una persona blanca, como decimos por acá, a una persona afro. De hecho, existen términos terribles, bastante discriminatorios, que sí que hay que ir luchando con eso, buscando una igualdad. Y la verdad me encantó el documental claro, y lo más importante de todo esto es el empoderamiento. así es, Saber, compañera. conocer los derechos y luchar por ellos. Ajá. Bueno, muchas gracias. Espero que les haya gustado. Gracias. Chao. Me encantó.